Buenos días a todos, bienvenidos a esta oportunidad de encontrarnos con la palabra, con el espíritu de este día, lo que Dios ha querido precisamente para este momento, que me imagino que será para bien de todos nosotros. Bueno, volvemos de nuevo aquí a lo online, es lo que tenemos, lo que podemos disfrutar. Y por lo tanto vamos a aprovecharlo pues mientras de alguna manera la prudencia, el sentido común y la lógica nos diga que debamos hacerlo. Hoy quiero compartiros algo de la palabra de Dios que tiene que ver con uno de los grandes ministerios de la Biblia. Digo de los grandes ministerios porque estamos hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista fue alguien que vino a anunciar la venida del Señor. Pero me sorprende que no solo los 4 evangelios hablan de él, sino que también el hecho de que incluso el Evangelio de Lucas relata su vida, mejor dicho, lo que ocurrió antes de que él viniese al mundo. Es decir, cómo él se nos fue dado, cómo apareció en el planeta y por qué apareció. Es sin duda alguien que llama nuestra atención, pero también decir que él, dice la Escritura, que fue un precursor de la venida de Jesús, el precursor de la venida de un Dios soberano y poderoso como era el que necesitaba Israel en aquel tiempo. Los que creemos que Dios aún tiene que visitarnos de una manera soberana y poderosa, tenemos que poner nuestra atención sobre este personaje. Porque fue dicho de él en Mateo 17, versículos 11 y 12, lo voy a leer ahora, dice, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Elías fue un restaurador. Elías vino en un momento de la historia del Antiguo Testamento donde había muchísima idolatría. El país estaba abocado con los Baales, las Astarós, los dioses, las diosas extraños que habían arrastrado al país fuera de la onda divina. Pero Elías vino a restaurar, fue un restaurador. Y Juan el Bautista, a la imagen, digamos, de su predecesor, también fue un restaurador. El contexto era algo diferente, no era la idolatría, sino que era la religiosidad, la hipocresía, lo que reinaba. De todas maneras, el mensaje de ambos era un mensaje de restauración. Como dijo el Señor en el libro de los Hechos, dice que antes de la venida de Jesús viene la restauración de todas las cosas. Y precisamente lo interesante para nosotros hoy de Juan el Bautista es su mensaje de restauración. Hay cosas que hay que restaurar en nuestra vida. Y hay 7 cosas que le definen muy particularmente. 7 cosas de las que a él le fue revelado o que él vio o él entendió, o actitudes, los vamos a ver una a una, que le definen casi de una manera muy, muy exclusiva, ¿no? Y vamos a ir ya. La primera es que cuando le preguntaron quién era, estamos leyendo el Evangelio de Juan, en el versículo 23, que es el primer lugar, dice, le preguntan a Juan, vamos a leer el texto, dice, ¿tú quién eres? Y dijo, yo no soy el Cristo. ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. Y dije, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y es lo primero que quiero hablar, la voz de uno que clama en el desierto. Alguien en el desierto que clama. ¿Qué hacía en el desierto? Clamar. Eso era la primera cosa que encontramos en él, un hombre que restauró o traía el ministerio de restauración de la intercesión. ¿Qué es clamor sino intercesión, verdad? Ahora, dice que fruto de su intercesión en el desierto, de su clamor, ¿verdad? Dice que toda la zona del Jordán y Jerusalén venían a él a su bautismo. Es decir, que había un efecto propio de la intercesión. Había una relación
entre lo que él clamaba y lo que le ocurría, ¿verdad? Y es que la intercesión trae resultados, ¿verdad? Pero hay que reconocer, conforme al texto que leemos aquí, que la intercesión en el desierto habla del contexto. Interceder es duro, es difícil, es áspero. El desierto habla también de soledad, ¿verdad? Habla de dificultad, habla de las tentaciones que tuvo el Señor en el desierto. Es decir, que la intercesión es un tiempo duro, pero fíjate, después de la intercesión viene la intervención de Dios, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿verdad? Vemos que la intercesión es lo primero que, digamos, trajo su vida. Interceder ante Dios, clamar a Dios por las necesidades concretas del momento, del país y del pueblo. Tengo que decir que interceder no es una rutina. Interceder no es contarle a Dios nuestros problemas una y otra vez a ver si le convencemos. Interceder no es insistir a ver si de una vez se harta Dios y nos contesta por aburrimiento. Eso no es interceder, ¿verdad? Aunque a veces podemos llegar a esas conclusiones. La intercesión es un deseo. Dios contesta cuando ve un deseo continuo, reiterado, insistente y persistente acerca de aquellas cosas que le pedimos. Por eso, ¿verdad? Dice la Escritura, una de las características de Jesús que no se cita con frecuencia, y tendríamos que ir a buscar el libro de Ageo para encontrarnos que uno de los nombres que se da a Jesús es el deseado de las naciones. Dios viene cuando se le desea. Dios no viene por rutina, ni viene por casualidad, viene cuando se le desea, ¿verdad? Al menos hay alguien que le desea. A lo mejor es un grupo pequeño, quizás una persona. Recuerdo el testimonio de los moravos que oraron por un avivamiento 100 años, y yo creo que lo que está experimentando el mundo es fruto de la intercesión de los moravos de hace ya varios siglos. Creo que, sinceramente, nosotros intercedemos porque hay un deseo de ver algo diferente, algo nuevo, algo rompedor, algo soberano de Dios, ¿verdad? Por eso deseamos al deseado de las naciones. Siempre que Dios quiera hacer algo, va a restaurar la intercesión. No hace falta, no es cosa de muchos, no, la intercesión no es cosa de iglesias enteras, ni de grupos. A veces es una o dos personas que se ponen de acuerdo juntos, ¿verdad? Y interceden porque desean hasta que Dios contesta. La segunda cosa que dice en el versículo 23, estamos en Juan 1, dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, es lo que acabamos de hablar, dice, enderezad el camino del Señor, dice, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. La idea es tomada de la práctica de los monarcas orientales, quienes cuando entraban, ¿verdad?, a una expedición o tomaban un viaje por un país desértico, un país difícil, enviaban heraldos delante de ellos, sea encargados o delegados, para preparar todo su pasaje, ¿verdad? Y estas personas lo que hacían era que nivelaban los caminos, preparaban la tierra, apartaban todo lo que estorbaba, quitaban todo impedimento para que el monarca en cuestión pudiera entrar. Esto es la idea del preparad o enderezad el camino del Señor. Ahora, el ministerio de Juan era justo este, preparad el camino para algo poderoso que iba a venir, algo que tenía que venir, pero en un contexto apropiado, porque el rango de la persona que venía tenía que ser, ¿verdad?, preparado un camino, porque no era algo corriente. Si vamos a Isaías 40, vamos a ver detalles acerca de este texto que concretamente lo cita aquí. Esta palabra de enderezad el camino del Señor es Isaías 40. Isaías 40 es un capítulo apasionante donde los primeros versículos dice una serie de cosas. Empieza y dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, dice, decid a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Pero dice, voz que clama en el desierto. Dice, preparad el camino al Señor. Y dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, en la soledad a nuestro Dios. Dice, todo valle sea alzado, ¿verdad? Bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Fíjate, todo valle, todo monte, lo torcido y lo áspero. Estos son figuras del pecado. Figuras del pecado. Lo bajo, la bajeza, lo alto, el orgullo,
lo torcido, lo que no es recto, y lo áspero, que es lo que está, digamos, lleno de piedras, lo que hay que está bacheado y hay que, digamos, que allanarlo, ¿verdad? La piedra, que también es, digamos, sinónimo de la dureza. Todo esto es una simbología del pecado de una forma física, para que lo podamos entender. Había que cambiar el aspecto del paisaje para poder poner, digamos, una calzada, y enderezad calzada, para que Dios pueda venir. Y Dios, antes de hacer una intervención sobrenatural, porque fíjate lo que dice a continuación: y se manifestará la gloria de Dios. Es decir, una vez que se prepara el camino, una vez que se alinea todo, que se allana, que se endereza lo torcido, que se, repito, que se baja lo alto, ¿verdad? Podemos verlo en la idea de una autopista. Las autopistas en Galicia, una zona tan difícil, con tantos montes y subidas y bajadas, las autopistas han traído la industria, han traído mucha prosperidad. Galicia no es lo mismo que hace 50 años, pero está claro que hubo que allanar, hubo que preparar, hubo que bajar montes, hubo que, ¿verdad?, que subir valles con puentes, con viaductos. Todo aquello pues trajo mucha prosperidad. Algo parecido en lo que está diciendo aquí. Para que Dios venga, evidentemente, es muy importante, ¿verdad?, que se prepare el camino, y eso tiene que ver mucho con el pecado. Dice, y se manifestará la gloria de Dios. Pero dice algo más, dice, y toda carne juntamente la verá, porque Dios ha hablado. Dios va a cumplir lo que habló. Lo va a hacer, pero hay cosas que aún tiene que hacer, o quizás ya ha hecho, o quizás está haciendo. Y dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Dice, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Habla de la carne, que es decir, la fuerza humana, dice que es como hierba, y su gloria, es decir, la gloria del hombre, dice, como flor del campo. Pero dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Uno de los grandes ministerios del Espíritu Santo es tratar la carne, es tratar el orgullo. ¿Cómo? Hace que la hierba se seque, habla de la fuerza humana, y hable que la flor, que es la flor del campo, que es muestra una simbología digamos, de la gloria personal, ¿verdad?, se marchite. Eso es lo que Dios tiene que hacer. Trata el pecado, trata el orgullo, trata las propias fuerzas, y dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Otra vez, la palabra de Dios por encima. Dios quiere traer su palabra, quiere traer un cumplimiento, pero tiene que tratar el orgullo, tiene que tratar el pecado, las bajezas, las altivezas, lo áspero y lo que está torcido. Tiene que tratarlo. Y fíjate el final. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Estamos en el versículo 9, estos 11 versículos de Isaías 40 son apasionantes, y dice, anunciadora de Jerusalén, dijo, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, mirad el Dios que viene, mira lo que viene aquí, dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, subraya la palabra poder, dice, y su brazo señoreará, y dice, he aquí que su recompensa, subraya la palabra recompensa, dice, su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Y dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Lo que aquí está hablando es de lo que Dios va a hacer cuando ha tratado con su pueblo. Va a traer poder, recompensa y paga. Tres cosas que no había habido antes. Un pueblo que ha trabajado, un pueblo que ha insistido, pero no vio pago de su trabajo, no vio recompensa y no vio el poder. Pero ahora viene el tiempo y dice, ¿poder para qué? Dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. ¿Qué es un cordero sino una ovejita pequeña? Y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Esto habla de un avivamiento de conversiones. Esto es la visitación de Dios que estamos esperando y que necesitamos. Pero, repito, para eso Dios nos habla de un tiempo de restauración y un tiempo de trato. Por eso Dios quiere también restaurar su gloria, no la gloria del hombre, su gloria, con poder, con recompensa y con paga. Seguimos adelante porque aún nos quedan algunos puntos y vamos a ver en el punto número 3 que queremos ver hoy, y es que en el versículo 25, volviendo a nuestro Evangelio de Juan, a nuestro texto, estamos estudiando en profundidad a Juan el Bautista conforme al testimonio que viene en el libro de Juan, el capítulo 1. ¿Verdad? Y lo que dice aquí, a partir del versículo 25, es que dice, y seguimos leyendo nuestro texto, y dice,
Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y dice a continuación, estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Betabara, que significa casa del vado, es el lugar tradicional del paso del arca y de la nación bajo el liderazgo de Josué. Este fue el mismo lugar del vado, es decir, del paso, ¿verdad?, donde el pueblo de Dios pasó del desierto a la tierra prometida. Entonces, este era un lugar tremendamente profético, súper profético, porque esto nos volvía al Antiguo Testamento, al día, a la hora y al momento en que el pueblo de Dios dejó de vagar por el desierto para entrar en la tierra de las promesas, en otras palabras, el destino de Dios. ¿Y qué estaba haciendo Juan el Bautista aquí? Un acto profético, era un acto profético. Y me llama la atención que este acto profético de Juan, que fue la primera persona que lo vemos haciendo, se convirtió en un mandamiento. Sí, Señor. Y por eso animamos y estimulamos y decimos a la gente por la palabra de Dios que hay que bautizarse. El bautismo es ese paso, digamos, del tiempo anterior, del desierto, de la rutina, a un tiempo de victoria, un tiempo de conquista. Porque cuidado, cuando entraron después del Jordán en la tierra prometida, las ciudades no fueron gratis, pero fue un tiempo de conquista glorioso, tiempo magnífico. Hasta entonces no habían conquistado nada, pero ahora empezaban a conquistar. Bueno, había 2 tribus que habían ya tenido una porción pequeñita, pero no era todo. Pero ahora era el tiempo, digamos, donde ahora era tiempo de conquistar lo que Dios había prometido que les había dado. Entonces era un tiempo más apasionante. Y creo que el bautismo nos habla de la restauración precisamente del destino de conquista, restaurar la conquista. De nuevo volvemos a conquistar. En el pasado dimos muchas vueltas por el desierto, fue el tiempo de trato, lo hablamos en el texto anterior, pero ahora es tiempo de conquistar, es tiempo de entrar, es tiempo de restaurar la conquista. Porque el bautismo, precisamente en aquel lugar, en Betabara, el lugar del vado donde, repito, el pueblo pasaba de una etapa bastante dura, muy difícil, a una etapa de conquista. No estaba todo hecho, estaba todo por hacer, pero ahora era más apasionante. Hemos visto cómo la conquista fue muy interesante y salvo algunas pequeñas lapsus, ¿verdad? Como hay algún sitio más, todo fue ¿verdad? Pero tuvieron que entrar y conquistar. Y yo creo que Dios está por la labor de restaurar la conquista. Yo creo que sí. Es un tiempo muy bonito. La cuarta cosa que vemos es que dice que el siguiente día, dice, versículo 29, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, aquí Juan el Bautista, de forma profética, él reconoció que quien estaba delante de él con una apariencia normal, como si fuera una persona normal, no era una persona normal, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le dio esta atribución? Bueno, porque sabemos que Jesús vino como Cordero Pascual a morir por nuestros pecados. Gracias a que Él murió, nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo para salvarnos. Él ya lo hizo. Él es el Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua de aquel otro tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad? En el cual antes de salir de Egipto, ¿verdad? Ellos tuvieron que sacrificar un cordero. Ese es el Cordero Pascual. El Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, que fue muerto, para que tú y yo ahora pudiéramos experimentar la salvación de Dios. Allí fueron expiados nuestros pecados, con ese cordero que fue sacrificado. Y allí también fuimos justificados, allí fuimos redimidos. Todo se hizo en aquella operación en la cual el cordero fue llevado al matadero, en aquella cruz. Jesucristo se ofreció voluntariamente, escucha, voluntariamente, para ser el cordero. Tenía que ser una oveja, digamos, de edad menor, corderito, un recién, ¿verdad?, para que el sacrificio fuera aceptado, ¿verdad?, conforme a lo que decía el Antiguo Testamento. Ahora, aquel cordero que nos trajo la salvación,
también no murió meramente, sino que resucitó al tercer día. Todos lo sabemos esto conforme a las Escrituras, conforme al testimonio, ¿verdad?, que leemos en ellas. Por lo tanto, Juan no solo estaba anunciando al Cordero que quita el pecado del mundo, sino lo que venía después, porque ese Cordero no quedó muerto en una cruz, sino que al tercer día resucitó. Y anecdóticamente, nosotros también somos ovejas del mismo rebaño de los corderos. Jesús fue un cordero porque era la exigencia antiguo testamentaria de que tiene que ser un cordero, no una oveja mayor. Pero es la misma idea. Y qué cosa de que el pueblo de Dios somos nominados como las ovejas del rebaño de Dios, ¿verdad? Es decir que si Cristo fue llevado a la muerte, ¿qué nos tocará a ti y a mí también? De hecho, dice en Romanos 8:36, somos contados como ovejas de matadero. Es decir, que la muerte es algo que no va a ser ajeno a nuestras vidas. Vamos a encontrarnos, sin duda, con ella para poder experimentar lo que viene después, que es la resurrección. La resurrección y la muerte es algo que van asociados en la Escritura, por cuanto este binomio muerte-resurrección indica que cuando alguien muere, ¿verdad?, muere a su orgullo, muere a sus pecados, muere incluso a sus deseos pecaminosos y aquellos deseos que van en contra de la voluntad de Dios, dice, lo que les prometida es la resurrección. Y hay vidas que no resucitan porque se niegan a morir. Y también es otra cosa que hay que restaurar, el binomio muerte-resurrección. Si vamos a resucitar, pero hemos de morir. Y es importante entender este concepto, porque si Jesús murió, si Jesús fue el Cordero, somos ovejas que vamos a también ser, digamos, llevadas al matadero. Y eso habla, pero Jesús fue voluntariamente. Nadie te puede obligar. Nadie lo va a hacer por ti, ni tu pastor, ni tu marido, ni tu mujer, ni tu familia. Somos nosotros que voluntariamente, en muchas ocasiones de nuestra vida, tendremos que morir, pero Dios promete que vamos a resucitar. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, va a llevar mucho fruto. En quinto lugar, no solo vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que dice en el versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Bueno, todos sabemos que aquí irrumpe en la escena un personaje muy querido por todos nosotros, muy amado, y es la persona del Espíritu Santo, el glorioso Espíritu de Dios, la paloma divina, ¿verdad? Y aquí vemos como el Espíritu descendió sobre Jesús y es un aviso también profético de algo que iba a pasar. Aquí el Espíritu vino sobre la cabeza, pero proféticamente en Pentecostés vino sobre su cuerpo. Y esto hasta ocurre hoy. El Espíritu Santo no es, digamos, una idea teológica, no es una idea religiosa, es una experiencia disponible y, digamos, que todos podemos recibir y tener. Una experiencia fantástica, maravillosa, ¿verdad? Y el bautismo del Espíritu Santo lo que nos habla es de la equipación sobrenatural que se necesita para luchar por esa conquista que hemos hablado hace un par de puntos, ¿verdad? Es decir, Dios nos equipa para luchar precisamente por algo que sin la ayuda del Espíritu no va a ser posible. Para eso viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ahora, lo novedoso que veo aquí, porque del Espíritu Santo habló mucha más gente, ya lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en otros lugares, pero lo novedoso de Juan el Bautista, repito, estoy hablando cosas que fueron como exclusivas que se le dio a Juan el Bautista, cosas que él hizo primero que nadie, como el bautismo, reconocer el Cordero de Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero aquí habla de que el Espíritu que él vio, dice el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y esto nos lleva a una reflexión grande. No solo vio al Espíritu que venía sobre Jesús, sino que permanecía, lo tenía permanente. Queremos un Espíritu Santo permanente. Es importante algo que venga y se quede. Porque yo he visto, después de 41 años de cristiano, muchas veces venir el Espíritu Santo sobre muchas vidas, pero en pocas se quedó. Y no es que Él se vaya, no es que Él se quiera ir, es que nosotros le invitamos a marchar. Y quiero explicar esto. Porque dice la Biblia que
Por eso la Biblia habla del bautismo en el Espíritu Santo, que es esa primera experiencia, como le pasó a Jesús aquí en el Jordán, su bautismo de agua, ¿verdad? Sino que además, como dice la Escritura, ¿verdad? Esta experiencia del bautismo tiene que continuarse con lo que la Biblia llama las llenuras. Hay que seguirse llenando. ¿Por qué? Porque la carne es débil. La carne es débil. Y una vez que uno peca, como que el espíritu, yo no digo que se va, pero digamos que ya no lo sentimos, no lo experimentamos, no vivimos en él. Precisamente aquí habla del espíritu que vino y permaneció. Y yo creo que todos deseamos que ese Espíritu Santo no solo venga, no solo descienda, sino que se quede. Dijo, no te vayas nunca. Como le decía David cuando pecó, que no me dejes, no me apartes de tu espíritu de mí. Sabía que sin él no era nada. Él vivía angustiado porque había pecado. Y es verdad, cuando el pecado irrumpe la acción del espíritu, nos saca el gozo, nos saca la paz, nos saca la vida, nos saca el poder. Por lo tanto, necesitamos continuamente ser llenos, pero dice, ser llenos del espíritu, ser llenos. No lo dice para que sea algo placentero, sino porque es algo que lo necesitamos. Es la herramienta, y me disculpo de llamar al Espíritu Santo una herramienta, es algo fuerte, pero me refiero al sentido de que con la llenura del Espíritu tenemos armas para vencer. La tentación, el mundo, la carne, el ego y el diablo, todo lo que sea, ¿verdad? Entonces, es muy importante la llenura del Espíritu, porque nos va a ayudar a vivir una vida victoriosa diferente. Y mira la Escritura, y quiero que por un momento medites lo que te voy a decir. Mira a David, lleno del Espíritu, venciendo a Goliat. Pero míralo, mirando a Betsabé con lujuria, y qué David más diferente. Mira a Saúl, profetizando en medio de los profetas, de tal manera que la gente decía, ¿cómo? Saúl también entre los profetas. Y dice que hasta su corazón fue mudado. Pero míralo lanzando su lanza con violencia contra David, fruto de la envidia. Mira a Pedro en Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, llevando 3.000 almas a los pies de Cristo. Pero mira a Pedro en la hoguera, negando a Cristo 50 días antes. O dices, bueno, es que aún no había recibido el Espíritu, pero míralo después. En el libro de Gálatas dice que Pablo le tuvo que reprender por su hipocresía, por miedo a los judíos, y no comía con los gentiles, ¿verdad? Ser lleno del Espíritu Santo hace la diferencia. Aquí vemos personajes que fueron llenos y que también no estuvieron llenos. ¿Y cuál es la diferencia del comportamiento? Radical, opuesta, totalmente contraria. Por eso, aquel Espíritu Santo que vino en el día del bautismo y que vino globalmente, porque en el día del bautismo de Jesús vino sobre él, pero en Pentecostés vino sobre toda la raza humana proféticamente, porque pues de allí todo el mundo pudo ser lleno, ¿verdad? No solo tiene que ser recibido, sino que tenemos que llenarnos para que permanezca sobre nosotros cada día. La carne es débil, el Espíritu siempre está dispuesto. Por eso tenemos que apartar tiempo y ocasión para que el Espíritu nos llene y buscar todas aquellas cosas o impedirlas. Yo quiero decir algo que escuché de un hombre de Dios hace muy poco, diciendo que hoy hay muchas cosas que interrumpen la acción del Espíritu, o que digamos que apagan o que contristan al Espíritu Santo. Una de ellas, por ejemplo, es ver programas lujuriosos. Lo digo como algo, hay muchas más cosas, la falta de perdón, la ira, el enojo, digamos, descontrolado, pero fíjate en esto, nos han llenado la televisión de películas y de programas llenos de lujuria, y cuando la lujuria entra por nuestros ojos, evidentemente el Espíritu Santo dice, mira, esto no es lo mío, y tenemos que tener cuidado y controlar lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, con quién estamos, porque el Espíritu Santo es muy sensible. Por eso necesitamos a un Espíritu que venga y se quede. La sexta cosa que quiero hablar está en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 26. Dice que en una ocasión ya el ministerio de Jesús ya estaba en acción. Lo que hemos hablado hasta ahora era el ministerio de Juan el Bautista, pero aquí ya vemos que Jesús entró en escena y dice que le dijeron, Rabí, el que está contigo al otro lado del Jordán, el que de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo.
Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y dice una expresión que dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, el que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y dice esto que lo hemos convertido en una canción que yo la he cantado muchas veces en la iglesia. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Lo que le dijeron a Juan el Bautista aquí, diciendo, mira, Jesús, le va todo el mundo con él. Y es más, los discípulos de Juan, sabéis que se fueron todos con Cristo, se fueron todos con Jesús, es decir, se quedó solo. Pero aquí él dice, mira, el que tiene la esposa, el que tiene la iglesia, es el esposo, es decir, Cristo. Mas el amigo del esposo, es decir, Juan, que se consideraba un amigo de Cristo, dice que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Y así pues, mi gozo está cumplido. Y dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es decir, Cristo es el que tiene que llevarse la gente, no yo. Es decir, mi ministerio no es importante. La gente no puede mirarme a mí, no puede ver mi éxito, ni mi poder, ni mi predicación, ni mis palabras, ni mis canciones, ni mis dones. Tiene que ver a Cristo. Y yo digo esto porque es algo que se ha perdido en estos últimos tiempos. Hay muchos ministerios que atraen la atención sobre ellos, cuando realmente el verdadero ministerio es restaurar el reino de Dios, que sea para el reino, que Dios sea el que lleve a la gente detrás de él. Por eso, nada de lo que hacemos, yo sé que las sanidades, los milagros, son cosas que llaman mucho nuestra atención, pero que veamos quién está detrás de ellos. No es la persona que ora, es el Jesús que sana, el Jesús que hace milagros, el Jesús que ministra. Y yo aquí con esto quiero decir que, así como anteriormente hemos hablado de la restauración del ministerio del Espíritu Santo, de la llenura, ahora hablamos de la restauración del reino de Dios. Hay que volver a hacer las cosas para el reino, no para tu beneficio. Muchas cosas que hacemos en la iglesia y la vida cristiana son para nuestro beneficio, para sentirnos mejor, para estar contentos, para ser más felices. Está bien, pero no es todo. A veces tener que dar una ayuda a alguien que a lo mejor pues, tiene una necesidad, supone dar de ti y a lo mejor no lo ve nadie. Eso es trabajar para el reino. Usar el tiempo de Dios no para tu beneficio, sino para otros. Eso es trabajar para el reino. Eso es gozarse de que el esposo es el que sea realmente, digamos, beneficiado, que el reino sea beneficiado, que el reino avance, no tu reino, no tu persona, no tu ministerio, no tu obra, no tu ego. Y por último, y con esto vamos a concluir, quiero saltar al libro de Mateo y en el capítulo 3, en el versículo 4, concretamente habla, estoy en Marcos, Mateo 3, sí, dice algo más de Juan el Bautista que sin duda es una cosa que nos ha llamado mucho la atención a todos. Dice, este es aquel de quien habló el profeta de Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Está hablando de Juan el Bautista. Y si Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y dice, y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Mira qué pinta tenía, qué aspecto. Perdona la expresión pinta, pero no encuentro nada mejor para definirlo. Fíjate, Juan el Bautista, a pesar de su aspecto, dice que Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán salían a él. ¿Qué tenía este hombre de particular? El aspecto físico no era muy agradable. Bueno, al menos desde nuestra perspectiva. ¿Vestido de qué? De pelo de camello. Yo siempre pensé que era piel. No, pelo. Peor. ¿Has visto un camello alguna vez? No, el pelo no es nada agradable, ¿verdad? No es precisamente algo suave. Y tenía un cinto de cuero que le da un cierto aspecto de cierta agresividad. Y aún encima, su comida era langostas y miel silvestre, ¿verdad? ¿Por qué vestía así? De forma tan peculiar. Ahora, creo que hay una enseñanza importante. Y es que en su personalidad y ministerio, Juan el Bautista fue similar, ya lo hemos visto, al audaz Elías, al profeta Elías. Precisamente, Elías
era un hombre que iba vestido exactamente igual con él. Pelo de camello, cinto de cuero. Eso lo dice la Escritura. Es decir, que Juan el Bautista y Elías vestían a la misma moda. Diciendo de alguna manera, compraban en la misma tienda. Bueno, ambos eran profetas. Incluso, repito, hay quien piensa que eran la misma persona, pero no es así, sino que Juan dice que tenía el espíritu de Elías, que es diferente. Jesús aclaró que Elías ya vino, pero no él, sino alguien con su mismo espíritu. Aquella ropa era una ropa, ya le diría, profética, que iba de acorde al mensaje y la personalidad de ambos. Ahora, quisiera por un momento, para entender esto, ir al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 18, y ver qué pasó precisamente cuando aún Juan el Bautista aún no había nacido. Y todos sabéis que Juan el Bautista era el hijo de Zacarías y Elisabet. Ambos eran mayores, no tenían hijos, y entrando en el turno sacerdotal de Zacarías, ¿verdad?, dice que se le apareció un ángel. Es una historia muy bonita porque se ve que no estaba preparado. Zacarías no esperaba ni el ángel, ni esperaba que le dieran el hijo que habían orado toda su vida, pero ya últimamente se ve que ya no lo hacía, por el contexto de lo que dice. Ahora, el ángel le dijo a Zacarías: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y le dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Dice: porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al pueblo, al Señor, un pueblo bien dispuesto. ¿Por qué leo este pasaje? Bueno, ¿qué pasó aquí? Que Zacarías entró en una crisis. Dijo: pero ¿cómo va a pasar esto? Y dice que el ángel hasta le disciplinó. Dijo: te vas a quedar mudo hasta que esto pase. El tema fue que 9 meses después, bueno, su mujer quedó embarazada y el niño nació, el niño vino. Es decir, Zacarías vio que lo que le dijo el ángel fue cierto, tal cual. Eso quiere decir que esta experiencia que al principio le chocó y le supuso hasta incredulidad, y dijo: no puede ser, ya soy mayor, mi mujer es estéril, ¿cómo va a venir un hijo? Es decir, se cumplió al 100%, pero me imagino, lógicamente, ya que se cumplió esto, que toda esta palabra que acabo de leer, cuando Juan el Bautista creció y fue un niño y adolescente, él se la repetía una y otra vez. Dijo: mira, tú naciste por un milagro. Tu papá y tu mamá no podían tener hijos, pero estando en el templo vino un ángel que me dijo: mira, vais a tener un hijo, se va a llamar Juan, tu oración ha sido oída. Y concretamente le dio los detalles. Y me imagino a Juanito el Bautista cuando era un niño pequeño y empezaba a entender cosas, y cuando era adolescente y cuando era mayor aún peor, le dijo: repítame, ¿cómo fue aquello? ¿Qué pasó allí? ¿Qué te dijo el ángel? ¿Qué te dijo? Porque está hablando de mí, es algo profético. Le dice: pues mira, lo que te dijo es que te llamarías Juan, que muchos iban a alegrar, pero dice: será grande delante de Dios. Primera cosa, ser grande delante de Dios. ¿Quién no quiere ser grande? Bueno, lo que es malo es ser el más grande. Ser grande, todos queremos que Dios nos use, todos queremos ser herramientas en su mano, todos queremos ser útiles, todos queremos ser, ¿verdad?, no pasar desapercibido, no, que ser grande. Todos queremos, todos. Y la Biblia dice: quiera ser grande, sea vuestro servidor, pero se puede ser grande. No el más grande, no el mejor, no el más bonito. Ahora, ser grande, y yo creo que Juan decía: yo quiero ser grande. Y le dice: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Fíjate que dos cosas hay aquí. De una hemos hablado, pero vamos a repetirla. No beberá vino ni sidra, o sea, bebidas delicadas de la sociedad. Porque uno bebe vino en las bodas y en las comidas cuando son un poco fuertes, y no hay ningún problema en hacerlo así. No estamos hablando de la borrachera, pero está claro que te puede llevar a una borrachera, ¿verdad? Está claro que te puede llevar a la embriaguez. Entonces, ¿qué bebía Juan? Bueno, dice lo que comía. Es decir, Juan dice que comía langostas del campo y miel silvestre. Entonces, ¿qué bebía? Si las langostas y la miel era algo que encontraba en el desierto, que es donde él estaba, en su ministerio de intercesión, ya lo vimos,
¿Qué bebía? Agua, agua de las fuentes, agua de los arroyos, agua de lluvia, agua de lo que había. Porque que yo sepa, ni el desierto no da vino. No, el vino hay que cosecharlo y toda la historia. Por eso entendemos perfectamente cuando dice no beberá vino ni sidra, está hablando de una vida frugal, de una vida evidentemente, es decir, Juan vivía lo que le daba la naturaleza, no más, pero sabía que algunas cosas no eran para él, ¿verdad? ¿Y por qué era importante esto del vino y del sidra? Porque iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Es decir, fíjate que contrapone dos cosas. O sea, el vino y la sidra te pueden llenar y emborracharte. Es decir, llenarte de mundanalidad, vamos a hablar claro, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo te puede llenar y llenarte de santidad, de amor a Dios y tantas cosas buenas que aquí no podríamos parar de definir. Entonces, aquí habla de dos cosas contrapuestas. Es decir, no es que no pueda beber, es que si bebe esto no va a beber lo otro. Es decir, si se es lleno de vino, no va a ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que estaba hablando aquí. Y digo esto para explicar lo que estábamos hablando sobre la ropa. Pero comprendamos esto. Hay cosas que son antagonistas. No puede ser lleno del Espíritu Santo y vivir una vida social de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que está, digamos, bebidas delicadas de supercore y demás, ¿verdad? Entonces, la llenura del Espíritu Santo se contrapone con, en Efesios 5, que dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Fíjate, te llenas de una cosa, te llenas de la otra. Si quieres estar lleno del Espíritu, tienes que tener cuidado de esas cosas que te ofrece la vida social, de esas modas, de esas cosas que, repito, Juan el Bautista comía lo que comía, bebía lo que bebía, porque no quería que ninguna otra cosa lo llenara, sino el Espíritu Santo, de lo que fue lleno ya desde su niñez. Ahora, una vez que hemos visto esto, pasamos a lo siguiente, y dice, no solo será lleno del Espíritu Santo, sino que hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Fíjate, había una promesa. En la medida que la llenura del Espíritu iba a hacer que otros se convirtieran a Cristo. Y dice, y es de lo que estábamos hablando, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí habla de tres cosas muy bonitas, pero no es el tiempo para hablar de esto. Pero se dice que Dios lo iba a usar con el espíritu y el poder de Elías para traer de nuevo los corazones, y esto es restauración de padres hacia los hijos, de los rebeldes, digamos, hacia la prudencia de los justos, y dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, que Dios lo quería usar. Es decir, que Dios lo quería utilizar para precisamente tener un pueblo bien dispuesto. Es decir, preparar al pueblo de Dios. Ahora, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Fíjate que espíritu viene antes de poder. ¿Qué es el espíritu? En minúscula. ¿A qué se refiere con este espíritu en minúsculas? El espíritu en minúsculas es lo que más define a una persona. Así es tu espíritu, así eres tú. Lo que es en espíritu es lo que es tu vida. El espíritu habla del estilo de vida. Porque, repito, así es tu espíritu, así es tu vida. Un espíritu triste es una vida triste. Un espíritu perezoso es una vida perezosa. Un espíritu avivado es una vida avivada. Es lo que trata aquí. Por eso el Espíritu Santo no viene a tu cuerpo ni a tu alma, sino que viene a tu espíritu. Porque sabe que si el Espíritu Santo invade tu espíritu, invade tu cuerpo y tu alma. Por eso el Espíritu Santo viene a tu espíritu. Y esto es muy importante porque Elías tenía un espíritu diferente, un espíritu conforme a lo que era un estilo de vida de un restaurador, apartado del mundo y sus deleites, apartado de la sociedad, incluso alguien que podía ser confundido con un rarito por sus costumbres. De ahí el poder que le seguía. Es decir, cuando dice que Juan el Bautista irá delante de él con el espíritu y el poder, espíritu lo pone de primero y poder de segundo, porque para tener poder hay que tener un espíritu correcto.
Y por eso Juan el Bautista, siguiendo lo que yo llamo un guión profético, siguiendo aquello que fue dicho de él dice, yo quiero ser, para que se cumpla lo que pasó con Elías, yo voy a vivir el mismo espíritu de vida que Elías. Esto fue lo que le fue pedido a él. Por eso hasta se vistió igual que él. No hay otra razón que encuentres, sino el hecho de que concretamente Juan quería seguir aquel guión profético que Dios le dio por un ángel a su padre antes que él naciera. Ese guión que se lo repitió una y mil veces. Papá, papá, ¿qué dijo el ángel de mí? Que ibas a ser grande. Es que yo quiero ser grande. Y que ibas a ser lleno del Espíritu Santo y que no deberías de beber esto y lo otro. Y dije, yo no voy a beber, yo voy a beber del agua que me da el desierto, que me da la vida, las fuentes. Y además vas a ir en el Espíritu y el poder. Yo quiero el poder de Elías. Hizo grandes milagros. Mira, por recordar algo, las señales de profeta de Elías son inconfundibles. Primero, dice que fuego del cielo hasta 3 veces bajó por su orden, 3 ocasiones. Habla de que provocó una sequía de 3 años y medio. Dice, pidió lluvia y le vino la lluvia, una lluvia que fue tremenda, que trajo una liberación total de la sequía que padecía el pueblo, y hasta ni murió. Fue llevado al cielo en un carro de fuego. El fuego, la lluvia, la sequía, el poder le siguió toda su vida. Y eso lo sabía todo el pueblo de Israel. Y eso lo sabía Zacarías. Y eso lo quería Juan el Bautista. Entonces, ¿qué hizo Juan? Dijo, yo quiero seguir el don profético. Yo quiero seguir ese guión de Dios para que mi vida sea un grande, para que mi vida tenga el poder, tenga la autoridad, haya milagros. Pero evidentemente también voy a vivir como vivió el que a mí me enseñó, que fue Elías. Juan el Bautista quería las cosas de Dios y las tuvo porque él, evidentemente, Dios no dio a Juan el Bautista la oportunidad de ver milagros como Elías, pero le dijo que el pueblo iba a reconciliarse, que los padres con los hijos, que el pueblo iba a venir a Dios, que iba a encontrar las multitudes, y eso se cumplió. Es lo que yo llamo de seguir el guión profético. 1 Timoteo 1:18 aclara bien este concepto. Dice, este mandamiento, Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellos la buena noticia, la buena milicia. Dice, por las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Bueno, la Biblia está llena de profecías, es decir, la Biblia está llena de cosas grandes, pero también hay que leer la letra pequeña. La letra pequeña es que si queremos ver el poder de Dios, queremos ver la grandeza de Dios, ser un grande de Dios, como lo fue Juan el Bautista, vamos a tener que vivir de una forma diferente. Digo esto porque Juan adaptó su vida, su comida, su ropa, su estilo de vida al estilo de vida de Elías para tener los efectos sobrenaturales de Elías. Por eso tenemos que leer la letra pequeña de las Escrituras. Vemos que el poder, los milagros, las sanidades, la liberación es bueno, claro que sí. Pero también es buena la intercesión, el ayuno, la oración, la santidad, que ya no suenan en nuestras iglesias. Hablamos más de los beneficios del cristiano que del estilo de vida que nos puede atraer el poder de Dios a nuestras vidas, a nuestras iglesias y a nuestros países, ¿verdad? Si queremos el poder de aquellos hombres, tenemos que imitar su estilo de vida. Pablo le decía a Timoteo, este mandamiento te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites la buena milicia. ¿Qué es militar la buena milicia sino una vida militar? Una vida de disciplina. Una vida en la que las disciplinas de Dios han de tener evidentemente una parte importante en nuestra vida, ¿verdad? Queremos el poder, tenemos que querer el espíritu que trae el poder. Elías era un hombre austero y rígido en costumbres, pero con poder. No estoy diciendo que te vayas ahora a vestirte de pelo de camello y a comer saltamontes y comer miel silvestre. Pero la Escritura es muy clara cuando nos habla de esas otras cosas. Restaurar el estilo de vida de aquellos hombres que vieron a Dios manifestarse con poder. Esa es la última restauración que quería hablar. Hemos hablado de 7 aspectos a restaurar: la intercesión, la gloria de Dios, el destino de conquista, el binomio muerte-resurrección,
la llenura del Espíritu Santo para que el Espíritu permanezca sobre nuestras vidas, las prioridades del reino de Dios y, por último, un estilo de vida de victoria. Todas estas cosas fueron las que Juan el Bautista nos reveló para que nos diéramos cuenta, ¿verdad?, de que podemos desear mucho en Dios, pero tenemos que pasar por ese guión profético, esas cosas que Dios nos ha dado, nos ha hablado, sin las cuales, ¿verdad?, una cosa no viene sin la otra. Queremos el poder, tenemos que querer el espíritu, un estilo de vida, apartado del mundo y de las cosas que nos da el mundo. Si uno quiere vivir con el mundo, ya lo dijimos en otra ocasión, el amor del Padre no puede estar. Evidentemente, el mundo atrae, tiene sus deleites, sus placeres, con sus luces y sus guirnaldas de colores llama su atención, pero al final sabemos que su final es muerte. Eso no trae la vida, ni el poder, ni la autoridad, ni la manifestación de Dios. Ya terminamos en esta mañana, solamente tengamos un tiempo de oración y sometámonos, sujetémonos a lo que Dios nos está hablando. Queremos que Dios restaure intercesores, restaure vidas que deseen la gloria de Dios con todo su corazón, conquistadores, gente que sea capaz de morir para resucitar, gente llena del Espíritu Santo, gente cuya prioridad sea el reino de Dios y gente con un estilo de vida de victoria, un estilo de vida a la manera de aquellos hombres que vieron el poder, la gloria y la majestad de Dios. En el nombre de Jesús. Padre, nos sometemos, nos sujetamos a ti. Oramos, Señor, ante la revelación de Juan, que era el más pequeño comparado con lo que aquí había de venir. En el reino de los cielos dice cualquiera es superior a él. Y cuando le vemos a él, lo vemos tan grande, pero creo que podemos, por la palabra de Dios, ser capaces de vivir una vida de restauración, en la cual todos estos aspectos sean claves en nuestra vida. Haznos hombres de oración, haznos hombres que deseen la gloria de Dios, más que ninguna otra cosa. Conquistadores, como fueron nuestros antepasados, que fueron a América y por ahí, aquellas chalupas, aquellos barcos de madera, fueron capaces de conquistar naciones enteras. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres capaces de experimentar la resurrección por la voluntaria muerte. Ser llenos del Espíritu. Queremos ser llenos del Espíritu. Que el Espíritu no se vaya de nuestras vidas, Padre. Y que tu reino sea prioritario. Y que nuestro estilo de vida sea un estilo de vida que produzca los efectos de un reino que viene con poder, con paga y recompensa. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues aquí lo dejamos. Continuaremos el miércoles que viene, Dios mediante. Y el domingo también seguiremos online de momento unas semanas hasta esperando que baje un poco el nivel de contagios que estamos atravesando en este momento, pero confiando, ¿verdad?, que Dios ponga su mano y pronto podamos volver a nuestra vida más normal. El Señor os bendiga.